El cráneo significa casco, es una caja ovoidea ósea. Este se junta con la parte anterior, que es el cráneo, y con la parte inferior, que es la cara. Tiene una línea imaginaria que corresponde al límite entre la bóveda craneana y la base del cráneo. Inicia en la glabela, luego toma el arco superciliar, sigue por la rama ascendente y horizontal del malar, se va a la apófisis cigomática, pasa por la cresta temporal, la línea curvo-occipital superior y termina en la protuberancia occipital externa. El cráneo está formado por 8 huesos, 4 son impares, que son frontal, etmoides, esfenoides y occipital, y 4 son pares, los parietales y temporales. La cara tiene 14 huesos, 6 son pares, los cuales son los huesos nasales, unguis, maxilares, cornetes inferiores, malares y palatino, y 2 impares, que es el vómer y el mandibular. Puede ser estudiado desde afuera, que es la parte exocraneana, y desde adentro, la parte endocraneana. Este se divide en 3, fosa anterior, fosa media y fosa posterior. Tiene 3 caras y 3 bordes. El hueso frontal ocupa la parte más anterior del cráneo. Es un hueso impar y simétrico y tiene 2 porciones, una vertical y otra horizontal u orbitonasal. El frontal está situado por delante de los parietales, el etmoides y el esfenoides. Esta es convexa en un 80% y ligeramente cóncava en las sienes. En la parte media se encuentra una eminencia llamada glabela. Arriba de ella está la sutura metópica. El borde superior se articula con los parietales, pero en su porción inferior se articula con las alas mayores del esfenoides. A los lados de la glabela presenta 2 arcos superciliares romos, llamados crestas supraorbitarias. Lo que está de color azul son los arcos orbitarios, y en la parte pintada de naranja se encuentra la espina nasal y las escotaduras nasales. Los arcos orbitarios terminan en apófisis. Está la apófisis orbitaria interna, que articula con el maxilar por adelante y el unguis por atrás, y la apófisis orbitaria externa, que articula con el malar. En la parte inferior del cráneo tiene una tipo herradura con hemiceldillas, que son los pequeños orificios que se pueden observar en la imagen. Esta es la escotadura etmoidal, que es donde encaja el etmoides. Entre el hueso frontal y el etmoides se encuentra una sutura frontoetmoidal, y en ella se encuentran 2 canales, uno posterior y otro anterior. El espacio señalado en verde es la lámina cribosa, también llamada hendidura etmoidal. Esto remarcado en naranja son las fosas orbitarias, son cóncavas y articulan con las alas menores del esfenoides hacia adentro y con las alas mayores y el malar hacia afuera. Tienen 2 fosas, la fosa lagrimal en la parte externa y la fosa troclear en la parte interna. En esta se inserta la polea de reflexión del músculo oblicuo superior del bulbo ocular. El borde anterior u orbitario es romo en la parte medial y afilado en la parte lateral. En ella se encuentra la incisura supraorbitaria y la incisura frontal medial. Entre los procesos orbitarios mediales se encuentra la incisura nasal como una V invertida. En la línea media del borde posterior está la incisura etmoidal y se articula con las alas menores del esfenoides. La cara posterior se articula con el ala menor del esfenoides primero y después con el ala mayor.
la cara posterior o endocraniana se pueden encontrar muchas cosas, como lo es la escotadura etmoidal. En ella también se puede ver la lámina cribosa, que son esos pequeños círculos rojos que se pueden ver en la imagen, y el proceso de Crista-Galli, que al articularse en la línea media forma el agujero o foramen ciego. Por pasa una vena emisaria llamada esperino, y por arriba del agujero podemos notar algo en color morado, que es la cresta frontal, donde se inserta la hoz del cerebro. La cresta frontal interna se divide para formar el surco del seno longitudinal superior. A los lados del surco se encuentran las fobias aracnoideas de Paccioni y ahí se alojan las granulaciones subaracnoideas. Las circunferencias de color rojo son las eminencias orbitarias, donde se apoyan los lobos orbitarios del cerebro, que producen unas salientes llamadas eminencias mamilares, y entre ellas se encuentran unas depresiones llamadas impresiones digitales. El parietal es un hueso par simétrico que forma el techo de la bóveda craneal. Está situado detrás del frontal, arriba del temporal y por delante del occipital. El parietal tiene dos caras, una externa y otra interna. La cara externa es convexa y lisa y en la parte inferior forma dos líneas cóncavas. La primera es la curva temporal superior, que es donde se inserta la fascia del músculo temporal, y la segunda es la curva temporal inferior, en ella se inserta el músculo temporal. Arriba de estas, en el ángulo posterior superior, se encuentra el agujero parietal. Por ahí pasa la vena emisaria de Santorini. La cara medial es cóncava y en la parte media presenta la fobia parietal, que corresponde con la eminencia parietal de la cara exocraneana. Presenta numerosos canales que se ramifican llamados surcos vasculares. Ahí se alojan los vasos sanguíneos. También se encuentra la vena emisaria de Santorini, que comunica las venas exocraneanas con las endocraneanas. El parietal tiene 4 bordes, un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y otro posterior. El borde superior se articula con el parietal opuesto y esto forma una sutura llamada interparietal o sagital. El borde inferior es cóncavo y este se articula con la escama del temporal. Recibe el nombre de la sutura temporoparietal. El borde anterior está articulado con la escama del frontal. Este forma la sutura coronal o frontoparietal. El borde posterior se articula con el occipital formando la sutura lamboidea. El parietal tiene 4 ángulos y cada uno forma una sutura. El ángulo posterosuperior se articula con el occipital y el parietal opuesto. Este forma la sutura lambda. El posterior-inferior se articula con la porción mastoidea del temporal y el occipital. Forma la sutura asterión. El ángulo anterosuperior se articula con el frontal y el parietal opuesto. Este forma la sutura bragma. Y, por último, el anteroinferior se articula con frontal y el ala mayor del esfenoides. Forma la sutura terión. El parietal está formado de 2 capas de tejido compacto y entre ellas hay una capa de tejido esponjoso. Es diploe. El occipital es un hueso impar mediano y simétrico. Se encuentra en la parte posterior inferior del cráneo, detrás de los parietales, temporales y el esfenoides.
También tiene un orificio por donde pasa el foramen magno y detrás de este se encuentra la escama del occipital. Tiene dos caras, una posterior-inferior que presenta de adelante hacia atrás la superficie basilar, los cóndilos occipital y la escama del occipital. Y la segunda cara es la anterosuperior, que presenta de adelante hacia atrás el clivo, los tubérculos yugulares y la escama. Tiene dos bordes, uno superior que se articula con el borde posterior del parietal y otro inferior que presenta la incisura yugular. El temporal es un hueso par que está situado en la parte lateral, media e inferior del cráneo. Tiene al órgano vestibular coclear. Este se articula adelante con el esfenoides, detrás con el occipital y arriba con el parietal. Este se divide en tres: escama, hueso timpánico y roca. El temporal, visto desde la cara exocraniana, tiene dos caras, una lateral que es la de color azul y en ella se encuentra el proceso mastoideo, la espina supramiática y la escama, y otra inferior que es la de color naranjita y en ella se encuentran la incisura mastoidea, el proceso estiloideo, el foramen estilomastoideo, la fosa yugular, el canal carotideo, el foramen yugular, la vaina del proceso estiloideo y la fosa mandibular. En la parte endocraniana, a nivel de la escama presenta los surcos y a nivel de la roca presenta la cara anterior, la cara posterior, el borde superior y el ápex. Tiene cavidades y conductos como lo son las cavidades neumáticas que tiene el meato acústico, el antro mastoideo y celillas mastoideas, el oído medio, el oído interno, el canal carotideo y el acueducto del facial. Su estructura en la escama es delgada y forma dos láminas compactas, entre ellas está un tejido esponjoso. Para la porción mastoidea tiene celdillas que rodean al antro mastoideo y la roca es tejido compacto. El etmoides es un hueso mediano impar y simétrico. Está situado en la parte anterior y media de la base del cráneo, delante del esfenoides y encajado en la incisura etmoidal del frontal. Tiene dos láminas, la vertical que está dividida en dos, el proceso de Cristagalli y la lámina perpendicular. El otro es la lámina horizontal que está perforada por múltiples forámenes y crean la lámina cribosa. Los laberintos etmoidales están interpuestos entre la órbita lateralmente y la cavidad nasal medialmente. Tienen forma cúbica y tienen 6 caras, una superior, inferior, anterior, cara posterior, lateral y por último la medial. Su estructura está formado por dos láminas delgadas de tejido compacto y solo en el proceso de Cristagalli se encuentra una pequeña cantidad de tejido esponjoso. El esfenoides es un hueso impar, radiado, situado en la parte media y anterior de la base del cráneo. Está detrás del frontal y el etmoides y delante del temporal y occipital. Es de forma cúbica con 6 caras. Una es la superior, la otra cara es la inferior, la tercera es la anterior, la cuarta es la posterior y quinta y sexta son la cara lateral. Las alas menores tienen forma triangular, una base medial y un ápex lateral. Nacen por dos raíces, la superior y la posterior-inferior, que es angular. Forman el canal óptico donde pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. En la parte medial está el clinoideo anterior. Las alas mayores tienen 3 caras,
posterior, anterior y lateral, y 4 bordes, un anterior, un posterior, superior y un medial, que une al cuerpo con los 4 forámenes, uno redondo, fisuras orbitaria superior, oval y espinoso. Estos se implantan por 2 raíces, una medial y otra lateral. Se prolongan hacia abajo a la lámina lateral y medial. La lámina medial se inserta al músculo tensor del paladar mediante la fosa escafoidea, y la lámina lateral sirve de inserción al músculo pterigoideo lateral. Tiene 2 caras, una medial que presenta un satélite llamado proceso palatino y otra lateral que está encima del proceso cigomático. 4 bordes, uno anterior o nasal, otro posterior, un superior y un inferior o alveolar. Su parte inferior presenta una lámina horizontal, que es el proceso palatino que se encarga de unir las 2 maxilas. Tiene 4 ángulos, 2 superiores y 2 inferiores, y su estructura tiene un seno maxilar con forma de pirámide cuadrangular. El cigomático es un hueso par que forma el esqueleto del pómulo. Tiene forma cuadrangular y 2 caras, una lateral que es lisa y convexa y otra medial que es cóncava. Tiene 4 bordes, un anterosuperior que es cóncavo, un posterosuperior que tiene forma de S alargada, un anteroinferior que es dentado, casi recto, y un posterior inferior que es rectilíneo, grueso y rugoso. Tiene 4 ángulos, uno superior que se articula con el proceso orbitario lateral frontal, el inferior que se articula con el proceso cigomático de la maxila, el anterior que articula con el proceso cigomático también de la maxila y el posterior que se articula con el proceso cigomático del temporal. Está formado por un tejido compacto en la periferia y por tejido esponjoso en el centro. Los huesos nasales son pequeñas láminas óseas unidas en la línea media de forma cuadrangular. Por arriba se articulan con la incisura nasal del frontal y por atrás con el proceso frontal de la maxila. Tiene 2 caras, una medial que forma la parte anterior de la bóveda de las cavidades nasales y otra lateral que forma la subcutánea. Están constituidos solamente de tejido compacto. El lagrimal es un hueso par que está situado en la parte anterior de la pared medial de la cavidad orbitaria. Está detrás del proceso frontal de la maxila y delante de la lámina orbitaria del etmoides. Tiene 2 caras, una lateral y otra medial. Tiene 4 bordes, uno superior que se articula con la apófisis orbitaria interna del frontal, otro inferior que está completa en la parte del conducto nasal, desciende a encontrar la concha inferior, y el anterior que une la apófisis ascendente maxilar superior, y por último el posterior que se articula con el hueso o plano del etmoides. Tiene una forma cuadrangular y es llamado como lacrimal, está antes del unguis y está formado solo por tejido compacto. El palatino es un hueso par que está situado en la parte posterior de la cara, detrás de la maxila. Tiene 2 láminas, una horizontal que es de forma cuadrilátera, tiene 2 caras, una superior e inferior y 4 bordes, medial, anterior, lateral y posterior.
Y la otra es una lámina vertical, es cuadrilátera, tiene 2 caras, una lateral y otra medial, y tiene 4 bordes, uno anterior, otro posterior, uno inferior y un superior. Está formado principalmente de tejido compacto y solo el proceso piramidal presenta tejido esponjoso. Es un hueso par de forma laminar, está adherido a la pared lateral de las cavidades nasales. Tiene 2 caras, una medial o interna que es convexa y otra lateral o externa que es cóncava. Tiene 2 bordes, uno superior y está dividido en 3 procesos, el lagrimal, el maxilar y el etmoidal. Y el borde inferior es libre, grueso y convexo. Tiene 2 extremos, uno anterior y otro posterior, que se articulan con las crestas conchales inferiores de la maxila y del palatino. Está formado solo de tejido compacto. El vómer es un hueso impar con caras planas y verticales, es delgado y de forma cuadrangular. Está situado en el plano sagital junto con la lámina perpendicular del etmoides y el cartílago, forman el septo nasal. Las caras son 2, planas verticales y presentan el surco para el nervio pterigopalatino interno. Tiene 4 bordes, uno superior, inferior, anterior y otro posterior. Está formado por tejido esponjoso y recubierto con una capa gruesa de tejido compacto. La mandíbula es un hueso simétrico impar y mediano, es móvil y está situado en la parte inferior de la cara, se articula por arriba con el temporal. Tiene 2 caras, una anterior que es cutánea que llena en la línea media una cresta vertical que se llama sínfis mandibular y una posterior que es la bucocervical, tiene tubérculos llamados procesos de Henle. En el borde anterior se encuentra la línea miloioldea y arriba de ella está la fovea sublingual y debajo la fovea submandibular. Uno de sus bordes es el inferior, es romo y a los lados de la línea media tiene foveas digástricas. Lateralmente tiene la incisura para el paso de la arteria facial. Y su otro borde, el superior, o también llamado alveolar, presenta los alvéolos dentarios. Al articularse los huesos en la cara y con los de la base del cráneo forman diferentes cavidades, como lo son las cavidades orbitarias. Son 2 colocadas simétricamente a ambos lados de la línea media, donde se alojan los ojos y anexos. Forma de pirámide cuadrangular con una base, un ápex y 4 caras. La fosa infratemporal, que es una angosta excavación situada entre el túber de la maxila y la cara anterior del proceso pterigoideo, tiene forma de pirámide cuadrangular con pared anterior, posterior, medial y lateral. Tiene una base superior donde se encuentra la raíz del ala mayor y un ápex. Las cavidades nasales están situadas en el centro de la cara, debajo de las cavidades orbitarias y encima de la cavidad bucal. Son 2, derecha e izquierda, y están separadas por un septo mediano y vertical, tapizadas con mucosa pituitaria. Tiene 4 paredes, una superior o bóveda, inferior o piso, una medial y otra lateral, y 2 forámenes, uno anterior de forma triangular y el posterior que tiene las coanas. El hueso yoides es un hueso impar mediano y simétrico. Está situado en la parte anterior y superior del cuello. Es muy móvil y está aislado, no se articula con otro hueso. Tiene tejido compacto y en los cuernos mayores tiene un poco de tejido esponjoso. Su cuerpo es convexo hacia adelante y la cara anterior está dividida por cresta transversal y cruzada por la cresta media. Tiene 4 depresiones, 2 superiores y 2 inferiores. Tiene unos cuernos menores y otros mayores. Los menores están situados medialmente a los cuernos mayores y sirven de inserción al músculo estiloideo y a músculos linguales. Y los cuernos mayores, en la cara superior, se insertan los músculos iliogloso, constrictor medio de la faringe, estiloideo y polea de